Entonces, primero, frente a los ciclos, el ser humano pues quiere comprender el misterio. Aquí es como un pequeño párrafo de los mitos órdicos que dice: en la noche de alas negras fue cortejado por el viento y puso un huevo de plata en la matriz de la oscuridad. Eros salió de ese huevo y puso el universo en movimiento. A Eros se le considera pues como el amor primordial. En todas las mitologías siempre hay, en la hindú también, un huevo que explosiona y en un momento dado empieza a funcionar ese movimiento. Y nosotros nos tenemos que preguntar en la vida este movimiento: ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es el universo, las miles de millones de galaxias? ¿Por qué está todo? Es como si hubiera detrás realmente una mente cósmica ordenándolo todo. Y entonces esa mente va a ir dando una serie de leyes que van a provocar el orden en el universo. Una de esas leyes va a ser lo que es la ley de la ciclicidad, que es la que vamos a ver ahora, que es el principio pues un poco de todos los ciclos. Realmente el universo sería lo que es la salida visible de un orden invisible. La ley de los ciclos, ¿qué es lo que nos dice? Se llama también ley de los ciclos, de la periodicidad, del ritmo, del eterno retorno, según se dice. Va a regir lo que son los ciclos, las alternancias, el flujo y el reflujo, la decadencia y el crecimiento de todo. Las distintas opciones de la naturaleza que hace eso, pues realmente para irse perfeccionando en cada uno de esos ciclos. También se llama la ley del eterno retorno porque se basa sobre todo en la repetición, porque la repetición de esos ciclos va a ser en parte pues la base tanto de la renovación como de esa evolución. Por ella va a haber día y noche, va a haber invierno y verano, va a haber vida y muerte. Van a ser distintas contradicciones que van a actuar sobre los opuestos. Realmente ese opuesto puede ser el yin o el yang, el espíritu y la materia. Al ponerse en contacto van a provocar lo que es ese movimiento y esa expansión de todo. Y va a hacer que la vida sea un movimiento continuo y una pulsación constante de todo. Y va a permitir lo que es todo el funcionamiento pues, cíclico de la naturaleza. Hoy, por ejemplo, vivimos en el renacer de la primavera, después pues, vendrá nuestro querido verano, claro, con el calorcito, después el otoño y después el invierno, y todos los ciclos, los miles de ciclos, tanto cósmicos como en nuestro mundo, como interiores, porque nuestro cuerpo físico está lleno de pequeños ciclos, los átomos están llenos de pequeños ciclos, todos van a regirse por ese primer ciclo que se provoca cuando se pone en marcha por el polo del espíritu y de la materia que entran en contacto. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces hay primero una serie de conceptos que entran dentro de todos los ciclos, que un poquito quiero ir hablando de ellos. Esto se movía, cuando quiere. Entonces está, por una parte, todos los ciclos tienen cambio y movimiento que va fluyendo. Ese movimiento va a estar delimitado por el tiempo y por el espacio. El tiempo que va a ser, decía Platón, que era la imagen móvil de la eternidad. El tiempo y el espacio va a ser una abstracción porque todo gira en torno a algo, se va a crear un espacio y también ese espacio va a ser necesario para lo que son las relaciones de todos los distintos elementos. En ese espacio no había esa relación. Va a haber construcción y va a haber destrucción. Esto va a provocar lo que es una alternancia, tanto en expansión como en contracción. Nuestro corazón tiene un ritmo, se expande, se contrae. Ese ritmo va a estar en todo. El ritmo, ¿quién lo va a dar? El ritmo lo da el primer instante. El primer instante da un ritmo que se va a ir repitiendo constantemente a lo largo de los distintos ciclos. En cada ciclo será un ritmo diferente. Pero si uno es capaz de unirse a ese ritmo, ¿sabes lo que es un acorde en música? Un acorde es precisamente cuando tú te unes al ritmo de la melodía. En parte vas a empezar a percibir algo que está por detrás de ese movimiento, que es una unidad. Esta espiral, que la llamamos espiral de crecimiento, se va a caracterizar, va a ser de crecimiento precisamente porque esa repetición en las distintas circunstancias
va a provocar una experiencia. De esa experiencia se va a provocar siempre una renovación. Los ciclos nunca van a ser iguales. Pueden ser iguales de 24 horas, pero el contenido de cada ciclo va a ser diferente. Nunca vas a tener 2 días idénticos, siempre vas a tener 2 días cada uno. Pueden ser de 24 horas o el año de 365 días, pero tu año no va a ser igual al otro. Así tampoco los demás ciclos van a ser nunca iguales, aunque tengan una estructura base cíclica. La estructura sí se repite, el contenido no. Y todo eso es lo que va a provocar que haya pues una renovación de forma constante, un renacimiento y una evolución, que realmente lo que es los ciclos están determinados para que ese movimiento provoque una evolución en todo lo que va a ir determinando. Entonces, siguiente. Vamos a empezar por los grandes ciclos, según la teoría, ¿no? Tenemos el típico Big Bang, son teorías, pero sin embargo hablan más o menos de conceptos que ya se habían hablado en grandes mitologías y cosmogonías bastante antiguas, que a partir de un núcleo de algo que ellos no saben, los mismos científicos, lo que es, de repente ese universo empieza a expandirse y empiezan los diferentes ciclos de las galaxias, de todo lo que se va moviendo. Después hay otra que se llama la del gran rebote, que pongo aquí, no sale, esta de aquí de abajo, es la que se llama del gran rebote, que no solamente ahora mismo se considera que el universo está en expansión. Bueno, aquí podéis ver, hay documentales fantásticos, documentales fantásticos que realmente te llevan a otra dimensión. Y la última que os estaba diciendo del gran rebote es como si fuera un Big Bang, después ese universo se concentra y después otra vez, como si a su vez los diferentes universos formaran a su vez un gran ciclo de universo, con periodos de expansión y periodos de recogimiento. Sobre esto mismo ya se hablaba en la cosmogonía hindú, donde Brahma le llamaban el gran aliento, tenía la vida única y entonces tenía periodos de manifestación y periodos en que volvía a recogerse todo el universo después de haber tenido toda la experiencia, que consideraban lo que era el Pralaya y el Manvatara. El prototipo de todos los ciclos era precisamente esa respiración de Brahma como gran dios. A su vez, después se constituye después la Trimurti, Brahma como creador, Vishnu como conservador y Shiva como destructor. Vida, sostén y muerte, que realmente en todos los ciclos va a haber esos componentes en nuestro mismo cuerpo. Tenemos el anabolismo, el catabolismo, nunca nada es permanente, sino que se va construyendo y destruyendo para mantener la propia vida. Cuando hablo también de ciclos de la vida, no me refiero solamente, como habéis visto, a lo que es la vida orgánica en sí, sino la vida como todo aquello que se mueve, todo aquello que está evolucionando de alguna forma. Después también lo que, por ejemplo, en la propia cosmogonía griega, ese concepto también estaría lo que es el caos o la diapositiva que os puse, que después ya surge Eros como amor primordial, que a su vez va a dar lugar a través de Gea y a Cronos, que va a ser tiempo, que es un tiempo cíclico. Pero también los griegos tienen otro concepto del tiempo, que es el aion, que es lo que es el tiempo eterno, durable, que ese no es cíclico. Y también se puede ver en parte en la mitología egipcia, donde hay un tiempo que es duradero, eterno, que le llamaban Tejet, y otro que es el cíclico, que era Ajet. Y después ellos constituían lo que era la casa de la eternidad, que era precisamente para la persona ir encontrándose con ese tiempo eterno que cada uno puede ir descubriendo. También podemos verlo, a ver si avanza, dentro de lo que es la mitología china, donde desde el gran vacío
va a desarrollarse los dos grandes principios, las dos grandes polaridades, Yang y Yin, que se van a juntar en el Tai Chi, y a su vez van a ir dando después todos los elementos. Todo esto constituye para ellos realmente una forma de vida y todo un desarrollo. Después tenemos el libro famoso del libro de los cambios, que es la combinación pues, de todos esos trigramas, de todas las formas de manifestarse eso de una naturaleza física, y después el desarrollo de la medicina tradicional china, con todos los elementos. Realmente lo que estoy diciendo aquí son grandes rasgos de esto para que lo vayamos viendo, ¿vale? Vamos ahora a pasar otra vez un poco al hinduismo, donde se hablan también de ciclos históricos. Los ciclos históricos también se maneja un calendario cósmico en que realmente el tiempo no va de forma lineal, como actualmente la gente piensa, sino que es un tiempo cíclico. Aquí está lo... Voy a ver si puedo poner el puntero para no tener que mirar para atrás. Sí. Tenemos aquí lo que es la espiral de crecimiento, que hay momentos en que puede parecer que baja, pero después nunca se repite. Entonces en las civilizaciones sería igual, que también habría periodos como de bajada y que sin embargo después vuelven a crecer. Entonces ellos hablan de estos ciclos históricos como yugas, como edades, que no solamente lo habla el hinduismo, también te habla de esas edades el mismo Hesiodo o Platón. Entonces sería una edad de oro, como una primavera en cualquier civilización. Lo podemos ver también posteriormente, porque estos son ciclos cósmicos de ellos, pero en cualquier civilización vemos la civilización griega o egipcia como el principio, en las primeras dinastías, cuando se construyen las grandes cosas, como es como el esplendor de esa civilización casi siempre al principio, y sin embargo después va decayendo las distintas civilizaciones. Entonces después hay también una edad de plata, de bronce y de hierro. No hablamos de cifras porque son astronómicas y no vienen al caso. Entonces en esa edad de oro todo es favorecido, todo es armonía, sin embargo después van decayendo. En la edad de hierro es la etapa más dura, que es el Kali Yuga, que actualmente nos encontramos desde el 3000 a.C. más o menos en Kali Yuga. Pero también se dice que todo lo que tú hagas durante el Kali Yuga tiene mucho más valor que lo que tú hagas durante la edad de oro, porque cuesta mucho más esfuerzo, porque el hombre ahí tiene que esforzarse más también para avanzar en cualquier aspecto. Entonces, cuando vemos también los ciclos de la historia, vemos como casi siempre nos ayuda a ver que como hay circunstancias en un determinado momento que son pasajeras, y sin embargo puede haber otro tipo de circunstancias que realmente resuenan dentro de nosotros con un valor que son como más atemporales. Y si reflexionamos un poco este eterno retorno y comprendemos esas cosas que realmente tienen siempre un valor, que Platón, por ejemplo, hablaba de ellas como de los arquetipos, que era lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo. Tratamos de vivirlo porque realmente esos arquetipos los podemos ver externamente, los podemos intuir con la imaginación, los podemos sentir también dentro, porque forman parte de todos los ciclos que empiezan en el uno. Entonces ahí es donde se generan esos arquetipos. Entonces nuestra propia intuición está dentro de nosotros y los podemos comprender. ¿Eso que nos va a provocar? Que seamos capaces pues, de dirigir nosotros nuestra vida, tomar el timón de nuestro barco y no dejarnos arrastrar por las circunstancias pasajeras que podamos tener en la vida, sino ser capaces nosotros de llevar el timón y evitar lo que es la mecanización, pues la inercia de lo que nos vayamos siendo. En cierta parte se dice que en vez de ser troncos a los que arrastre la corriente, es saber tú navegar en la corriente de la vida más allá de los propios ciclos. Esto le voy a dar movimiento porque si me deja creo que tengo que quitar el puntero.
ya está. Para que veamos todo lo que nos movemos. Aquí esta imagen es una imagen de lo que es nuestro sistema solar, que no es el dibujito que nos ponen con el Sol y todos los planetas alrededor, sino que es completamente cíclica y que vamos a una velocidad de vértigo, ya que el Sol se está moviendo a 230 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia y tarda 230 millones de años en hacer todo el recorrido. Nosotros conocemos nuestro año, que son 365 días, pues hay otro año que vamos nosotros con el Sol, que es de 230 millones de años, pero a su vez ese Sol que va a través de la galaxia va en la Vía Láctea, que va también hacia en torno a otro gran centro, según los astrónomos actuales, que se llama una concentración muy grande de materia que se llama el Gran Atractor. Entonces nos movemos porque nos están llevando a una velocidad de vértigo y que realmente las cosas nos tocan un poquito. Aquí ahora os voy a hablar de los ciclos curiosos, que son los ciclos de Milankovitch, que son los ejemplos. Este era un matemático serbio que allá por el 1950 se dedicó a estudiar lo que eran los movimientos de la Tierra con respecto al Sol, que lo llamó los ciclos de Milankovitch, que era la excentricidad de la Tierra, la oblicuidad y lo que es la precesión. Esto es mucho más conocido que es la precesión de los equinoccios, que es el movimiento pequeñito de tronco que tiene la Tierra sobre su eje. La oblicuidad es la Tierra al girar en torno al Sol, no es una esfera, sino que es una elipse, y depende, pero esa elipse no es fija, unas veces hace también su propio ciclo, unas veces es más oblicua y otras veces es más circular. Y después está la excentricidad, que también depende del eje de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, lo que se dio respecto a estos ciclos, que los abandonaron, los ciclos de Milankovitch, es cuando empezaron a hacer lo que eran determinadas mediciones, no sé si la habíais escuchado, que sacaban cilindros inmersos en el Polo Norte para ver cuándo habían sido las glaciaciones y demás, vieron que coincidían totalmente. Entonces rescataron los estudios de este señor para ver, por ejemplo, que esto coincidía totalmente, esas posturas, esas posiciones, con lo que eran los ciclos de las grandes glaciaciones que había tenido el planeta. Si intervienen en otras cosas o no, pues no lo sabemos, probablemente, porque todo es cíclico y todo, pero a su vez lo que son los cambios del clima en la Tierra ha tenido que ver con las propias civilizaciones que se han dado en la Tierra, con la propia evolución de la vida en la Tierra, porque eso es inevitable, porque estamos unidos. No podía dejar de hablar, al menos por encima, de lo que es la actividad solar, de su pulsación, que es de 11 años. Actualmente empezó un nuevo ciclo solar que curiosamente coincidió con la pandemia del COVID en diciembre del año 19. Se dice que esta pulsación, que cada 11 años, que aparte de afectar a los satélites, como afecta a los satélites, también afecta a acontecimientos humanos. Normalmente eso se sabe a posteriori, normalmente no se sabe antes, no es una cuestión de predicción, es una cuestión de decir, pues mira, coincidía con un alto efecto solar cuando hubo este acontecimiento a nivel de la humanidad o el otro. Un ritmo más cercano a nosotros, que es el ritmo circadiano, que es un ritmo de periodo de 24 horas alrededor de la Tierra. Este afecta a todos los seres vivos. Todos los animales, incluso las plantas, están regidos, tienen como un pequeño reloj interior que hace que estemos regulados por esa actividad de 24 horas. En el ser humano, por ejemplo, se sabe dónde está, que es por encima del núcleo son 20.000 neuronas que hay en la región del hipotálamo, muy cerca del medio óptico, porque realmente se afectan por la luz y realmente va a regular lo que son todos los sistemas, tanto hormonales, cuando tu actividad, como también va a regular lo que son
tus emociones en ciertos aspectos, va a regular también lo que es tu atención, cada vez se ve más cosas que están reguladas. El jet lag se provoca por esto, nuestra alteración de cambio horario se provoca por esto, y es muy importante hacer coincidir nuestros ritmos internos en la medida de lo posible con estos ritmos, porque nos vamos a sentir mejor, ¿no? Entre otras cosas. Esto a modo de pequeño resumen, realmente todo en el cuerpo está variando, está cambiando constantemente, desde nuestra piel, que más o menos se renueva cada 30 días, podríamos quitarnos las arrugas con eso, pero no, hay una especie de memoria que está más allá, en lo nuestra vida, en nuestro propio nacimiento, está supeditado al ciclo de la ovulación, al ciclo de la mujer. Después tenemos nuestra respiración, ese inmenso ciclo, que es de los pocos que podemos controlar, y debido a ello es realmente muy importante saber respirar para una buena vida, y en muchas actividades como el yoga, existe el prana yoga, no solamente es como un equilibrador e integrador de muchos niveles, la respiración. Podemos equilibrar nuestra mente, nuestras emociones, si sabemos respirar adecuadamente. Por eso existe lo que es el prana yoga, entre otras cosas. Después está el latido de nuestro corazón, que es también como un ritmo propio, un ritmo que muchas veces deberíamos de escuchar, porque el corazón lleva otra, se sabe que está comunicado con el cerebro, y si aprendemos a escucharlo, encontramos también respuestas del mundo interior dentro de ese propio ritmo. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso antes de pasar a la otra parte del ciclo estacional, con la frase de Heráclito, de que ningún hombre se puede realmente bañar 2 veces en el mismo río, porque ni el hombre es el mismo, ni el río es el mismo, ya que todo está cambiando. Y realmente la frase inicial suya es: al mismo río entras y no entras, pues eres y no eres, porque realmente eres volátil. Pasamos ahora un poco a ver de una forma, que quiero que sea más o menos con una forma reflexiva, lo que es un ciclo que sí podemos controlar, o podemos ver los ciclos astronómicos, porque ni los conocemos ni sabemos cómo nos pueden afectar, pero sí podemos usar lo que es el ciclo de las estaciones y ver en qué nos puede enriquecer observarlo. Entonces, el hecho de la observación de la naturaleza nos va a llevar un poco a ir descubriendo esas leyes, nos puede ayudar a reflexionar en muchos aspectos, y eso nos va a dar una serie de elementos que vamos a poder llegar a vivenciarlo. Va a haber unos elementos comunes que dijimos al principio, que va a ser la repetición, la renovación, la plenitud, que va a haber en todos los ciclos un momento de plenitud, va a haber un momento de decaimiento. Después de esa fase toda objetiva habrá un momento de muerte que pasa como a una fase más subjetiva. También podemos ver en la naturaleza como siempre ofrece algo en cada uno de los ciclos, siempre está ofreciendo. Unas veces nos ofrece las flores, nos puede ofrecer los frutos, nos ofrece las semillas. Ver nosotros en cada ciclo, pues qué podríamos ofrecer. Que la naturaleza es cíclica y repetitiva, como esa espiral ascendente, que nosotros vamos a ir también girando con ella, y podemos ir girando con esa, aprendiendo de cada una de las vueltas, tratando de buscar un poquito la representación pues, del árbol de Navidad con la estrella, porque realmente esa espiral a lo que aspiras es precisamente a ir profundizando con cada una de las vueltas, ir subiendo, acercándote al eje hasta llegar realmente pues, a esa estrella que está un poquito más allá. También tenemos que ver en ella lo que es el contraste, el aprender que existe una parte subjetiva más interior en la naturaleza y una parte más objetiva que vemos, que cuando hay una alternancia de contracción y expansión,
que la naturaleza hay cosas que oculta y cosas que manifiesta precisamente en esa alternancia. Y hay una serie de elementos que lo he puesto ahí como fuerza vital, como en los inicios está esa gran fuerza de los inicios. Se daría en primavera una parte de intensidad de vida, que sería lo que es en verano, cuando daría los frutos, una parte de síntesis, que sería lo que es el otoño, y una parte de recogimiento, que ya sería el invierno. Esto se da en todos los ciclos, incluso en cualquier ciclo de nuestra vida. Incluso si queremos hacer un proyecto determinado, tenemos primero la idea, que sería esa fuerza vital, la idea del proyecto. Después tenemos el desarrollo de ese proyecto, la fuerza y el trabajo para ir desarrollando lo que estamos haciendo. Cuando lo acabamos, hacemos una síntesis de lo que hemos hecho, vemos las cosas positivas, las cosas negativas, y después sacamos las conclusiones en ese recogimiento para saber para el próximo que hagamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. La primavera. La primavera, pues, es donde nos encontramos ahora mismo. Es el momento de amanecer, el momento de los niños, el momento de la juventud también. Está lleno de creatividad, de pureza, de verdad. Hay que aprender en esta primavera pues a vivir en una renovación, y nosotros también aprender a vivir en una primavera y en una renovación constante. Que eso realmente es mirar cada cosa con esa renovación, saber que cada repetición no es un acto repetido en sí, sino que es un acto que hacemos tratando de hacerlo lo mejor posible. Como por ejemplo, un músico que repite 20.000 veces una determinada música hasta que le sale la obra de arte. En cierta forma, el misterio de la renovación es precisamente ese afán de perfección, que la vida intensa se va a basar también en esa renovación interior. Va a ser la primera idea que va a dar movimiento, está más cerca del momento de la unidad, entonces va a permitir lo que es poder hacer en cada momento de nuestra vida, si tenemos esa renovación, como una especie de obra de arte en nuestra vida. Pasamos al verano, que es la plenitud de vida. Vemos que es cuando la naturaleza ofrece, cuando la naturaleza nos da sus frutos. Coincidiría con la época de la madurez, cuando el hombre pues realiza su trabajo y más también ofrece. Lo que nos tenemos que preguntar aquí es cuál es el fruto natural. Nosotros también tendremos que ofrecer algo. Según Platón, la bondad es el fruto natural del hombre. Para él la bondad es todo lo que provoca unidad, todo lo que une. Para Sócrates lo que era la bondad era un estado del alma cuya esencia es la sabiduría. Es decir, que si todo lo que une es bondad, tenemos que ver cuál es nuestra actitud frente a las cosas. Realmente el hombre no ha venido a decir voy a producir, voy a consumir, ha venido a hacer lo que es. Si su esencia es esa bondad, ha venido a expresarse. Un manzano ha venido a dar manzana. En cierta forma se podría decir que ha venido a cumplir su dharma, lo que él es, lo que es su parte más interna. Porque cuando uno es lo que es, su esencia es cuando más va a ser útil a todos los demás y a la propia naturaleza y a uno mismo. Pero también es época de regar, de desmalezar. Podríamos decir que es regar, pues aportar realmente la vitalidad del trabajo y el esfuerzo para poder dar los mejores frutos. Tendremos muchas veces crecen malas hierbas en medio, o vamos a desmalezar, que significaría ir quitando los obstáculos para tener los frutos adecuados y quitando bloqueos que puedan haber para los frutos. También decían ellos que realmente la bondad es la raíz de todas las demás virtudes humanas. Por eso, frente a cualquier virtud podemos preguntar, una persona que es muy puntual, sí, pero si esa puntualidad hace que se cabree con el amigo, es una virtud entre comillas. Entonces, ver si lo que nosotros damos está uniendo en cualquier momento.
una festividad muy importante durante esta fase, al inicio, que es precisamente San Juan, que cuando se reúnen en torno a un fuego, porque siempre hay que estar purificando, el fuego es elemento de purificación, y ahí también se arrojan cosas viejas para que no estorben a la realización del fruto que se tiene que conseguir. Bueno, nos vamos al otoño. Bueno, esta es la fase de las experiencias recogidas, de las semillas. Va a ser la época de que tengamos que evaluar la experiencia que hayamos tenido, todo lo que hayamos vivido en cualquier circunstancia. Esa síntesis es lo que se dice que son realmente que se puedan convertir en vivencias conscientes, porque a veces hacemos muchas cosas, pero realmente, ¿qué aprendemos de las cosas que hacemos en el día a día? Lo que importa son realmente esas vivencias que tú las vas haciendo conscientes para poderlas sintetizar bien. Dice que las lesiones de la experiencia realmente donde se tejen en la conciencia de cada uno. Cada día entonces tendríamos que interiorizar esa semilla, que es decir, que aunque pasemos por esta fase, siempre podemos estar en todas estas fases para realizar precisamente, coger, no cargar con lo que no es necesario. Podemos pasar por el dolor y el dolor nos puede hacer tomar conciencia, pero no quedarnos después en el sufrimiento, no quedarnos después apegados a lo que es el pasado, como por ejemplo está la fábula de lo que es de la mujer de Lot, que miraba hacia el pasado y se convirtió en una estatua de sal, porque entonces es que te detiene realmente en el camino. Entonces lo que tenemos que ir sacando pues es el aprendizaje positivo de cada cosa. Y nos vamos al invierno. En el invierno pues vemos lo que es el misterio. Es una fase de que nos desprendemos, que vamos abandonando lo que es el aspecto objetivo de la vida y entramos en el aspecto subjetivo de la vida. Como que entramos en ese aspecto cada noche cuando dormimos, o incluso cuando meditamos y entramos dentro de nosotros mismos, en nuestra vida interior, o cuando realmente llegamos al momento de muerte. Nosotros que pensamos a lo mejor en que sí puede haber una vida después de esta, en que puede haber un ciclo de encarnaciones, en que vamos a ir recogiendo las semillas de cada una de las vidas para estar preparados para las próximas, pues tenemos que ir recogiendo las más importantes. Las semillas de la renovación se inician en el mismo instante en que realmente las interiorizamos. Hay una celebración muy bonita durante el invierno, que es el sol invicto, que precisamente cuando empieza el invierno, precisamente cuando la oscuridad es mayor, y en ese preciso instante la luz empieza a crecer, porque esa luz un poco nos está hablando de que es una luz que todavía no se ha exteriorizado en el plano objetivo, todavía no ha florecido, pero esa luz es realmente una luz interna que empieza a vibrar dentro de cada uno. Es una luz que realmente va a provocar después lo que es la renovación. Y un poco ya, a modo de resumen, hacer lo que sería la propuesta de la filosofía en esta forma de tratar de vivir los ciclos, que sería tratar de vivir los ciclos un poco en cada momento de una forma renovada, pasar por cada ciclo sin identificarnos y tratando de buscar pues ese centro, en cierta forma, lo que es la espiral se puede proyectar en la Tierra en lo que es el laberinto de la vida. Nosotros como Teseo tratamos de buscar pues ese centro del laberinto y tratar de colocarnos en el aspecto del observador interno, que ahí no hay tiempo, ahí no estamos en los ciclos, estamos en el punto 1, un poco en lo que se llama un poco el corazón conciencia, que es capaz pues de vivir en todos los ciclos desde el núcleo de su potencialidad.
Entonces la propuesta ahí está, es vivir de la forma bella, con la pureza y la renovación del niño, con la bondad de la madurez, con la verdad, sabiduría y la vida más profunda que corresponde al otoño, con el desprendimiento y la vida más interior que correspondería al invierno. Y un poco los ciclos de la vida, pues que nos recuerden que realmente nunca hay finales, sino que siempre hay nuevos comienzos y que da pues una posibilidad de crear pues, aquello que queramos. Bueno, no, y eso. He concluido y si queréis hacer preguntas.